cosmos, millones de kilómetros, un sinfín de galaxias, soles, planetas, astros, tantos que la Tierra es solo un ápice, una centésima parte del universo. No estamos solos. El cosmos aún guarda muchos enigmas. Fernando J. Telles lo invita a descifrar los enigmas. Nos encontramos en las instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en donde vamos a tener hoy un programa de veras excelente. Vamos a platicar con ustedes sobre un proyecto muy importante científico que se va a desarrollar aquí en nuestro país, aquí en México, que es conocido como el Gran Telescopio Milimétrico. ¿Qué es el Gran Telescopio Milimétrico? ¿Dónde va a estar? ¿Para qué va a servir? Bueno, para tener una adecuada asesoría y que nos expliquen cómo se va a manejar esto aquí en nuestro país, están con nosotros precisamente la maestra en ciencias Valentina Davidova Belitskaya. Ella es egresada del Instituto Hidrometeorológico de Leningrado y funge actualmente como directora del Instituto de Astronomía y Meteorología de aquí de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, que él, pues imagínense ustedes, es doctor en astrofísica, egresado de la Universidad de Sussex en Inglaterra, y él actualmente funge como director general del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE, que se encuentra en Tonantzin, Puebla, y directamente él es el responsable de este fantástico proyecto. Así que además de darle la más cordial bienvenida aquí en Enigmas, vamos rapidísimo a un corte comercial para que nos platiquen qué es este asunto del Gran Telescopio Milimétrico. Gracias. Pues amigos de Enigmas, hoy vamos a estar platicando sobre este tema tan importante aquí en Super 6, sobre lo que es el Gran Telescopio Milimétrico. Así que, pues vamos a hablar con el responsable de este fantástico proyecto, que es el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas. Nuevamente bienvenido aquí a Enigmas, doctor. Viene usted de Puebla directamente, hoy llegó aquí a Guadalajara. De Tonantzintla, sí. Muy bien. Pues platíquenos, ¿de dónde sale esta idea tan interesante del Gran Telescopio Milimétrico, por favor? Bueno, hace ya muchos años, como unos 6 años, empezamos a pensar en cómo lograr construir un telescopio que fuera más barato para observar las partes más bonitas del universo, para un astrónomo, que son precisamente las partes donde nacen las estrellas, donde están las moléculas, las partes más frías del universo. Y esto pues se da en las longitudes de onda de los milímetros, que es algo así como un infrarrojo lejano, o como las microondas, está entre el infrarrojo y las microondas. Entonces nos pusimos a pensar cómo hacer este telescopio. Ha sido un proceso muy largo, lleno de aventuras, ¿sí? Y bueno, en este momento ya estamos precisamente en la etapa de realizar el proyecto. Esto es muy importante. Se me decía que va a ser el radiotelescopio más grande de Latinoamérica. Yo tenía, ahorita me corrige, que el más grande se encuentra en Arecibo, en Puerto Rico. ¿Qué Sí. diferencia o qué mejoría tiene este radiotelescopio? Sí, mire usted, si usted quiere observar, imaginemos que la luz son balones de un cierto tamaño. Si usted quiere observar luz de ese tamaño, los obstáculos, las irregularidades de su superficie, pues tienen que ser pequeñitas comparadas con el tamaño del balón, porque si no, el balón rebota en cualquier dirección, ¿verdad? Si yo tomo un balón de básquetbol, digamos, y lo choco contra estas sillas, rebota en cualquier dirección, porque el obstáculo es del mismo tamaño. Pero si lo reboto contra el pasto, donde los obstáculos son mucho más pequeños, entonces rebota bien, ¿sí? Entonces, el telescopio de Arecibo es un telescopio mucho más grande, pero que observa en decímetros, decenas de centímetros, porque las irregularidades son del orden de centímetros. Nosotros queremos ver luz, pelotitas, baloncitos, fotones, que tienen tamaño de 1 milímetro. Entonces, las irregularidades de la superficie tienen que ser del orden de 1/10 de milímetro, que son muchísimo menores, 10 o 100 veces menores que las de Arecibo. ¿Actualmente no se pueden captar estas ondas? No, desde luego que no. En Arecibo no. Sí hay algunos telescopios en el mundo. Este va a ser el más grande del mundo en los milímetros.
Hablando precisamente de las características de este radiotelescopio, doctor, me decían que además de la antena parabólica, que es la idea que tenemos todos del radiotelescopio, va a estar dentro de una cúpula o de una estructura. ¿Sí nos podría platicar algo de esto? ¿Cómo no? Aquí hay dos ideas interesantes. Una, que la superficie de la parábola, de la antena, no es monolítica, sino que está dividida en pedacitos controlados por la computadora. Entonces es una antena inteligente. Y la otra es que efectivamente, como usted menciona, está encerrado dentro de una cúpula, precisamente para poder controlar los efectos del viento, porque el viento pues nos va a mover la superficie, ya una superficie que queremos que sea tan precisa. Entonces, esto es un verdadero estadio, ¿no? Es un edificio que tiene 70 metros de alto y que va a estar en lo alto de una montaña. Las características en cuanto a dimensiones de la antena, ¿qué diámetro va a tener? ¿Cómo va a ser la estructura interna de esta cúpula? Esta antena tiene 50 metros de diámetro. 50 metros, créanme, es grande, ¿sí? Es como media cancha de fútbol, ¿no? Entonces, en esos 50 metros tiene que haber una precisión a lo largo de los 50 metros de menos de una décima de milímetro. Y tiene que apuntar con una gran precisión de reloj, ¿no? De un segundo de arco. Y la cúpula que lo rodea entonces tiene que ser muchísimo más grande, como le digo, del piso hasta arriba será como de unos 70 metros de alto, ¿sí? Sabemos que dentro del estudio de la ciencia del espacio se habla de astronomía y de radioastronomía. La astronomía utiliza lo que es la luz visible, lo que todos podemos ver. En el caso de radioastronomía utiliza las longitudes de radio. La pregunta es, ¿cuál sería, entre las múltiples funciones que va a tener este telescopio, para qué se va a utilizar? ¿Para estar analizando, no sé, una galaxia, un cúmulo de galaxias? Sí, claro. Sí, de hecho, la luz visible es mucho más chiquita, lo que decía yo de las pelotitas. La luz roja es un poquito más grande, la infrarroja es un poquito más grande, los milímetros ya son del tamaño de un milímetro, y ya las ondas de radio más grandes, microondas, son ya de algunos milímetros, centímetros, metros, ¿no? Etcétera. Entonces aquí estamos hablando de luz del tamaño de milímetros, que es un poco más grande o bastante más grande que la luz visible. Ahora, en el universo, la luz visible nos permite ver básicamente los átomos. Casi todos los átomos del universo tienen sus transiciones, tienen la luz que emiten y absorben en la parte visible y ultravioleta del espectro. En cambio, las moléculas, que podemos imaginarlas como mancuernas, vamos a decir, ¿sí? Que dan vuelta y se estiran, al dar vuelta absorben y emiten radiación precisamente en la región de los milímetros. Así que lo que vamos a ver con un telescopio milimétrico son las moléculas del universo. Las moléculas se rompen muy fácil. Cuando se calienta, se rompen, ¿sí? Se disocian, se parten en los átomos que las constituyen. Así que con este telescopio, como decía yo, solo vamos a ver las partes más frías del universo, que es donde existen estas moléculas. ¿Cuáles son las partes más frías del universo? Los centros de las nubes en donde se están formando los estrellas. Entonces vamos a penetrar hasta los lugares en donde ahorita se están formando las estrellas. Este es un campo que tiene una gran tradición en México, precisamente en el Observatorio Tonantzintla, Guillermo Haro, que ahora, ustedes saben, está en la Rotonda de los Hombres Ilustres y que es el fundador del INAOE, estuvo muchos años investigando sobre la formación de las estrellas. No tenía la herramienta de los milímetros, sino que lo hacía con la luz visible. Pero ahora vamos a poder por primera vez entonces penetrar en estas nubes y ver dónde se forman las estrellas. ¿De qué nos sirve ver esto? Bueno, por un lado vamos a aprender el proceso de formación de las estrellas. Pero por otro lado, sabemos que en las galaxias, por ejemplo en las galaxias espirales, las estrellas se forman precisamente en los brazos espirales. Así que vamos a ver la estructura de las galaxias. Y sabemos que las moléculas entonces nos dan una idea de cómo es la formación de una galaxia más lejana, que ya no podamos ver el detalle. Así que también vamos a ver, y es uno de los campos más interesantes que va a poder abordar este telescopio, vamos a ver la estructura general del universo. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Algunos de los amigos de Enigma están ahorita viendo el programa y se preguntará esto. Bueno, ya está en órbita el telescopio Hubble. ¿Cuál sería la ventaja que nos va a nivel mundial a cuestiones de radioastronomía? ¿Qué ventaja va a ofrecer este telescopio, el gran telescopio milimétrico, Sí, en comparación al Hubble? Bueno, esto es complementario. El telescopio Hubble, por el hecho de estar fuera de la atmósfera, puede ver en el ultravioleta. Precisamente la capa de ozono que tenemos en la atmósfera bloquea la radiación ultravioleta,
¿sí? Y no llega hasta nosotros. De tal manera que la parte ultravioleta de los astros no la podemos ver, ¿sí? Precisamente porque el ozono se queda con esa luz. Entonces, estando fuera, por un lado vemos la parte ultravioleta y por otro lado, en la luz visible, pues hay una turbulencia atmosférica que estando fuera de la atmósfera vemos detalles más finos, vamos a decir, ¿sí? En este caso, nosotros estamos viendo otro tipo de radiación, ¿sí? Que no, exactamente al revés de ser muy pequeña como es la ultravioleta, es más grande como es los milímetros. Estamos en una región en donde el universo tiene, por ejemplo, una radiación general de fondo, que es la famosa radiación de cuerpo negro, que es una reliquia de se supone de una explosión inicial en la historia del universo. Entonces estamos precisamente en dos lados diferentes, estamos viendo con dos ópticas diferentes y podemos ver fenómenos diferentes. Por su gran superficie colectora, por mencionarle un ejemplo, este telescopio podrá ver galaxias en unas un par de horas, para poder ver galaxias con un corrimiento al rojo de 10. Un corrimiento al rojo de 10 es más o menos los límites del universo en donde creemos que se están formando las galaxias. O sea que realmente vamos a poder ver el universo desde su origen hasta nuestros días. El telescopio Hubble, por otro lado, está viendo lo mismo, pero desde el punto de vista de los átomos, desde el punto de vista de la radiación ultravioleta. Así que son dos visiones complementarias y que precisamente al unirlas, pues seguramente nos ayudarán a entender mejor el universo. Doctor, es muy importante dejar claro y enfatizar de que esto es una responsabilidad que usted tiene a través del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ¿Por qué? ¿Quién decidió, a quién le otorgó a ustedes pues el honor, yo diría, de construir y de estar asesorando este proyecto? Mire, este es un proyecto binacional. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos colaborando con colegas de todo el mundo. Por cierto, es la única manera de justificar hacer astronomía en este país y lo hacemos bien, ¿no? Y en particular con nuestros amigos de la Universidad de Massachusetts empezamos a pensar en este proyecto. Entonces es un proyecto binacional en donde los costos, los tiempos y la construcción se comparte, ¿no? Del lado de México, nosotros hemos invitado a un conjunto de instituciones. Pensamos que el proyecto es un proyecto tan grande, será, fíjense ustedes, el proyecto más grande científico que se haya hecho en México, que no vale la pena que sea de una sola institución. Entonces nosotros pensamos en el proyecto como un proyecto nacional. En él participan un conjunto de universidades, muy destacadamente la Universidad de Guadalajara. La maestra Valentina precisamente nos está ayudando, como ya lo mencionará más tarde, en un conjunto de situaciones respecto a la localización del sitio. Hay muchos otros lugares e instituciones que nos están ayudando y dentro de nuestra estructura pues tenemos científicos, ingenieros y un gerente general que es el doctor Emanuel Méndez Palma. Perfecto, pues vamos a hacer un corte, ¿qué les parece, doctor, maestra? Y regresando con ustedes, amigos de Enigmas, vamos a ir platicando de este importante proyecto que se va a desarrollar aquí en nuestro país, que es el Gran Telescopio Milimétrico. Regresamos ahorita en Super 6 aquí a Enigmas. Amigos de Super 6, estamos aquí de regreso al programa Enigmas. Estamos platicando hoy sobre este importante proyecto que es el Gran Telescopio Milimétrico con el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas y la maestra en Ciencias Valentina Davidova Belitskaya. Pues precisamente a la maestra que está fungiendo ahorita como directora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, que es donde estamos realizando este programa, pues me gustaría que nos explicara, maestra, qué papel está jugando tan importante ese instituto, y creo que les tocó nada más y nada menos que la labor de decir dónde va a quedar ese telescopio. Bueno, no es tan preciso decir dónde va a quedar, nada más nosotros estamos asesorando con respecto a selección adecuada con las condiciones meteorológicas óptimas para este equipo tan costoso, para este proyecto tan interesante. ¿Por qué? Porque, como explicó doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, el ruido de este telescopio depende de la frecuencia en donde la onda que hace investigar los fotones, como yo entendí, ¿verdad?, es la frecuencia del vapor de agua. Es decir, las moléculas del vapor de agua
tienen capacidad de absorber esta frecuencia de microondas y con esto introducir cierto ruido a la imagen del universo, bueno, a la imagen de aquel espectro del cielo que están estudiando. Entonces, el papel de nosotros es ayudar al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y todos los demás colaboradores en encontrar un lugar aquí en México que tendrá la mínima cantidad del vapor de agua, o por lo pronto en el transcurso del año este lugar asegurará mayor tiempo posible para realizar las observaciones correspondientes. Entonces, estos lugares están seleccionados en base de cierta cadena de las condiciones principales. En primer lugar, debe ser una altura determinada. ¿Por qué? Porque más arriba vamos, menos vapor de agua contiene la atmósfera, y con esto nosotros facilitamos la selección del lugar. Aparte, ya que este telescopio debe cubrir la parte ecuatorial, como yo entiendo, del hemisferio Norte. Estelar, se puede decir, del hemisferio estelar, en este caso debe ser ubicado de 20 grados de latitud del norte para abajo, más o menos así. Y aparte que también las condiciones socioeconómicas permiten trasladar este equipo para hacer, instalarlo, construir, etcétera, etcétera. Entonces nos enfrentamos con el problema de estimar los puntos más altos de República Mexicana, no solamente en la faja de 15 a 20 grados del norte, en donde ubica la República Mexicana, también tomamos hasta 30 grados del norte con respecto a la latitud, por razones de estimar todos los puntos posibles. ¿Cómo estamos haciéndolo? En primer lugar, tomando la climatología del lugar. Levantamos los bancos de datos de toda la medición climatológica de los puntos determinados para poder estimar la cantidad del vapor de agua a través de las características como son la humedad relativa, la humedad específica y la humedad absoluta de la atmósfera en diferentes niveles. Como una herramienta muy dispensable para nosotros son datos de radiosondeo, la que nos indican la cantidad del vapor de agua no solamente sobre la superficie como los equipos de medición común y corriente, a también la capa vertical de toda la atmósfera, que prácticamente nos permite calcular el vapor de agua, si nosotros lo sumamos e integramos, convertirlo a los milímetros de agua, como que de agua de lluvia, agua precipitable. Y conociendo las condiciones que el telescopio milimétrico permite ser instalado en un lugar en donde esta cantidad de agua precipitable no debe ser más de 3 milímetros aproximadamente, tratamos de encontrar un lugar en donde las mediciones nos indican más o menos esta situación. Entonces debe ser alto, seco, que no llueva mucho. Y tampoco que hay vientos, las que tenían una capacidad de tumbar las estructuras que protejan el telescopio, precisamente para que estos sectores, como nos indicó el doctor Alfonso Serrano, no deben ser movidos por los vientos. ¿Qué significa? Que los vientos también deben estar en un rango determinado que más bien calculados en la base de la protección de la estructura que va a cubrir el telescopio en total. ¿Cuáles son los lugares, maestra, que ya ha estado considerando y cuáles son los más viables que ya tiene de acuerdo a sus investigaciones? Bueno, actualmente se trabajan 9 puntos. 9 puntos que están ubicados en diferentes estados de la República Mexicana. Es el estado de Zacatecas, la Sierra Los Pinos. Es el estado San Luis Potosí, pueblo que se llama Real de 14, una sierra que está alrededor de este pueblo. Pico de Orizaba, la Malinche de Puebla, en el estado Querétaro es La Laja y unas sierras que también estamos por concluir porque precisamente en una discusión anterior que tuvimos con el doctor antes de esta entrevista, pues se seleccionarán unos 4 o 5 lugares más, inclusive tomando la posibilidad de ver los lugares que están arriba de 20 grados del norte, que se ubican aproximadamente en Baja California Norte, ¿verdad? Probablemente, es decir, lugares que están potencialmente escogidos para instalar el telescopio. Pero decir en dónde vamos a instalar el telescopio, más bien en dónde van a instalar el telescopio, todavía es temprano, porque necesitamos una estadística de las mediciones que cubre todo el año para poder decidir entre las temporadas, porque México se caracteriza con 2 temporadas, la lluvia y sequías.
Entonces, tomando en cuenta todas esas dos temporadas, aparte el cambio de los vientos y aparte algunas complicaciones que nosotros meteorólogos llamamos como sinóptica regional o clima regional, que complica un poquito la cosa porque como que en general da muy buena perspectiva para instalarlo, pero se descubre que topografía del lugar, es decir, estructura montañosa de esta región, no permite porque provoca algunos chorros que creen los vientos muy fuertes y estos vientos fuertes prácticamente desechan el lugar porque la estructura no permite soportar la velocidad del viento que estamos midiendo en aquellos lugares. ¿Cuáles serían, el lugar ahorita más viable que tiene ahorita en mente? Bueno, en realidad que estamos investigando apenas 5 lugares actualmente. Es Los Pinos de Zacatecas, Real de 14 de San Luis Potosí, La Laja de Querétaro, en donde yo sé que está instalado radiómetro, precisamente la medición que realiza Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica utilizando los equipos de radiómetros y nosotros utilizando los equipos de estaciones automáticas climatológicas y meteorológicas estamos midiendo el vapor de agua sobre la superficie y aprovechando radiosondeo y las imágenes del satélite haremos aproximar la distribución del vapor de agua verticalmente sobre este punto, correlacionándolo con los datos superficiales. Entonces, estos dos puntos, Los Pinos, Real de 14, aparte Sierra que está atrás del pico de Orizaba, es la Sierra Tecomán, Sierra de Negra, Sierra Negra, y también nos están ofreciendo, más bien piden nuestro apoyo con los equipos meteorológicos para la Sierra Malinche de Puebla y La Laja de Querétaro. Por lo pronto, estos 5 lugares en donde estamos llevando una medición activa. ¿Por gente aquí del instituto lo está haciendo? Sí, exactamente, es la parte que pertenece a nosotros como una forma, programa operativa, instalar los equipos, llevar seguimiento, calibración de los equipos que hacen mediciones y mandar la información operativa al Centro de Recopilación de los Datos, en donde coordina el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas. Y aparte de esto, tratamos de, en base de climatología total de la República Mexicana, estimar algunos otros lugares posibles para pues reinstalar los equipos en esos lugares y comprobarlo ya con las mediciones operativas. Otra tarea que llevamos es realizar la correlación de los datos reales que estamos recibiendo a través del radiosondeo de la atmósfera con las imágenes del satélite tipo vapor de agua para poder estimar en los puntos en donde no se puede realizar radiosondeo, pero correlacionando la cantidad del vapor de agua con un gris, vamos a decir, que presenta la imagen del satélite, nosotros podemos aproximar también el contenido del vapor de agua utilizando este modelo, se puede decir, estadístico para poder aproximar los valores de vapor de agua. ¿Cuál sería el tiempo prudencial que, pues, tanto por parte de INAOE como el Instituto de Astronomía que usted dirige, tienen para poder decidir el lugar ya definitivo? Nos establecieron un periodo de febrero 95 o febrero 96, precisamente que cubre 12 meses en total, para realizar las pruebas, las mediciones y inferir con respecto a los lugares más adecuados para instalar el telescopio milimétrico. Pero la decisión definitiva se tomará en este caso en base de reunión del trabajo que será establecida entre los representantes de la Universidad de Massachusetts, INAOE, UNAM y probablemente otras instituciones que participarán en la decisión definitiva en donde van a instalar el telescopio milimétrico. Sí, doctor, por favor. Me gustaría hacer un comentario aquí. Yo creo que ha sido para mí una revelación y muy, muy bonito trabajar con la maestra Valentina y con el instituto, porque resulta que, aunque ustedes no lo crean, la información meteorológica en la República Mexicana es muy escasa. No sabemos, no tenemos información adecuada y no la tenemos a lo largo del tiempo. Entonces, aunque este es un proyecto que tiene un objeto muy específico, ¿sí?, que es localizar sitios que tengan bajo contenido de vapor de agua arriba, en realidad lo que está haciendo la maestra es creando una infraestructura, ¿sí?, para poder tener un conjunto de datos y mediciones y estandarizar mediciones a lo largo de toda la República. Entonces, de hecho, yo creo que lo que esto está mostrando es la gran necesidad que tenemos de tener datos meteorológicos confiables,
que desafortunadamente no existen, sobre todo en el pasado. Entonces, como, digamos, lo que para mí es una cuestión colateral, y de hecho para el Instituto de Astronomía y Meteorología pues es una cuestión muy importante. A lo largo del tiempo, aun cuando este proyecto pase, yo creo que vamos a ver cómo todo este trabajo va a ayudar a que en el futuro tengamos mucho mejor conocimiento de los efectos de las diferentes corrientes y de la orografía. O sea, México tiene una meteorología compleja, según me ha explicado la maestra, por estar precisamente entre dos océanos, por su orografía, con dos sierras muy grandes, en fin, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Independientemente del telescopio, el conocimiento que vayamos teniendo de la meteorología es muy interesante. Muy bien, pues esto lo va a, pues con el paso del tiempo a determinar todo ese estudio. Hasta en febrero de 96 se tiene a lo mejor esta oportunidad. Bueno, vamos a hacer un corte, ¿qué les parece? Y vamos a regresar aquí a Super 6, al programa Enigmas, platicando del gran telescopio milimétrico. Porque sí, ¿no? Amigos de Enigmas, pues ya estamos de regreso aquí al programa que estamos transmitiendo aquí en Super 6 sobre lo que es el gran telescopio milimétrico. Y estamos platicando con la maestra en ciencias Valentina Davidova Belitskaya, es directora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, y también con el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, que él es director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de allá, está en Tonantzintla, Puebla. Pues doctor, está muy interesante este proyecto, pero ¿sí nos podría platicar cuáles van a ser las funciones, las aplicaciones, los beneficios que va a reportar este proyecto? No hemos hablado de dinero, no nos queremos a lo mejor que entrar en depresión, pero ¿es muy costoso esto? Bueno, depende de qué ángulo lo vea. El proyecto costará un poquito más de 45 millones de dólares, alrededor de entre 45 y 50 millones de dólares. La mitad de este dinero viene de nuestros socios en Estados Unidos, básicamente, y la mitad viene de acá. Y bueno, efectivamente para México será el proyecto científico más costoso que hayamos intentado. Para países del primer mundo, pues es un proyecto sumamente modesto. Recordemos que el telescopio Hubble, por ejemplo, costó 2.000 millones de dólares, ¿sí? Por ejemplo. Y hubo que subir a arreglarlo y cambiarle. Otra escala de proyectos, ¿no? De miles de millones de dólares. Pero en fin, sí es un proyecto muy ambicioso, muy grande. Resulta, esto es otra aventura fantástica. Resulta que este proyecto, que empezó como un proyecto científico puramente, para ver la estructura del universo, las regiones de formación estelar, tener algunos premios Nobel de México, si usted quiere, o sea, poner a México ya seriamente en el primer plano en esta área, se ha ido transformando poco a poco, por motivo de las circunstancias, en un proyecto tecnológico, ¿sí? Porque resulta que los ojos del telescopio, los instrumentos que uno le pone al telescopio para ver en los milímetros, son precisamente instrumentos muy importantes en este momento para las comunicaciones. Por mencionar un ejemplo, cuando uno observa en milímetros es una frecuencia de unos 300 gigahertz, que eso es como unas 100 veces más grande que una señal normal de televisión que viene del satélite. Entonces estamos hablando de llevar típicamente 100 veces más información, ¿sí? Entonces esto tecnológicamente es muy importante en las telecomunicaciones. Entonces resulta que de hecho después el proyecto, fíjense ustedes, después de todo un arbitraje académico, se podrán imaginar, con árbitros nacionales, internacionales, etcétera, se fue sometido a un arbitraje empresarial. Los empresarios hicieron un comité que evaluó el proyecto y bueno, salían cosas muy interesantes aquí. Primero, que para la industria nacional, para la industria metalmecánica, toda la parte de la antena y demás se haría en México, ¿no? Sobre una base competitiva, en una licitación internacional que esperamos que puedan ganar las empresas mexicanas, que tienen ventajas ahí, son muy buenas. Y por otro lado, claro, estas empresas están muy interesadas porque además es un motivo de prestigio, ¿sí? No es tanto el negocio en sí, sino el hecho de que diga hecho en México, ¿sí?
Por otro lado, en cuanto a la tecnología milimétrica, como mencionaba, pues esto es una tecnología de frontera. En estos momentos prácticamente no está comercializada, está empezando a comercializarse. Entonces, es la primera vez, digamos, vamos a decir desde la televisión a color, ¿sí?, que llegamos a una tecnología de punta a tiempo, ¿sí? Oye, doctor, esto es muy interesante. ¿Cómo se puede comercializar Claro, esta información de un radiotelescopio? Es más claro, interesante. no es la información del radiotelescopio, es la tecnología involucrada. Los ojos del telescopio, digamos, en lugar de ponerse un telescopio, ahora yo lo pongo para telecomunicaciones, ya no uso el telescopio. Pero esta tecnología, ¿sí?, es la que nos permitiría comercializar. Entonces, estamos hablando de una industria que, según documentos japoneses que tenemos en nuestro poder, en los próximos 4 años va a crecer a 10,000 millones de dólares. Entonces, un poco, le digo, se ha ido transformando de tal manera que el proyecto ahora contempla de una manera muy importante formar ingenieros electrónicos en estas áreas, en el área de los milímetros, para que pues compañías mexicanas puedan llevarse una tajadita de ese pastel de 10,000 millones de dólares. Este ¿Sí? proyecto va seguramente a tener que convocar a muchísimos ingenieros, a muchísimos científicos. Más o menos el personal que va a necesitar México para apoyar este proyecto aquí en este mismo país, ¿cuánto va a ser más o menos en personas, en Bueno, técnicos? es difícil decir en personas porque muchas de las cosas van a estar a cargo de las empresas mexicanas, que a su vez tienen muchas personas. Le puedo decir que hay un grupo grande en la Universidad de Guadalajara, aquí en el instituto, solamente metido en la cuestión de los sitios. De igual manera, en la Universidad Nacional, por ejemplo, en el instituto y en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura, están también tratando de idear nuevas formas de edificios. De la misma manera, las universidades de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, también están de alguna manera participando con algunas personas, la Universidad de Puebla. Entonces, digamos, simplemente en el ámbito universitario son ya muchas las personas que están participando. Desde luego que desde el punto de vista de ingeniería, a la hora de ya empezar la construcción, pues participarán muchas más personas que son las que trabajan en las empresas, pero de esto sí no tengo yo una idea precisa. O sea, es un proyecto grande que involucra a mucha gente, muy multidisciplinario. Se necesitan conocimientos de muchos lados, ¿sí? Y esto es parte del atractivo. Por eso es que, a pesar de que algunos colegas me mencionaban que cómo es posible que en México intentemos hacer proyectos grandes y no proyectos chicos, lo interesante es que proyectos como este pues tienen un efecto como de imán, atraen a la gente, ya sea a gente, a jóvenes recién formados que están buscando cuestiones interesantes, o incluso a jóvenes que pueden decidirse por una carrera científica al ver que somos capaces de hacer proyectos de este estilo. Es una motivación. Y claro que sí, claro que sí. Una cosa, doctor, además de la tarea, yo diría, titánica que tiene aquí la maestra con decir dónde va a quedar el telescopio, yo imagino que ya que esté ubicado, pues ¿en cuánto tiempo vamos a poder contar con este telescopio ya funcionando? Sería Sí, inclusive interesantísimo cómo visitarlo. no, el plan contempla estar observando ya el universo dentro de, bueno, a los 5 años de haber iniciado, esto es a los 5 años de, el 1 de enero, vamos a decir, de 1995, esto es fines en algún momento del año 2000, vamos a decir. ¿Sí? Es cuando ya lo vamos a Es tener. cuando ya deberíamos de estar operando. Entonces tenemos un calendario extraordinariamente estricto. A lo largo de este año, por un lado estamos en la parte de monitoreo de los sitios, por otro lado estamos en la ingeniería, revisando los conceptos, metiendo ideas nuevas, haciendo ingeniería de detalle, de tal manera que podamos emprender ya la construcción misma del telescopio para fines de 96, principios de 97, a lo largo de un par de años, y después viene la parte de instalación y pruebas. Pero déjeme decirle que, digamos, este proceso mismo de diseño ya ha ocasionado una serie de cuestiones muy interesantes, de interacciones con la industria, de interacciones de la industria mexicana con la industria de Estados Unidos y de nuevos descubrimientos que han empezado a surgir respecto a cómo vamos a hacer, por ejemplo, la superficie, los paneles, el control, en donde pues también hay un gran talento en México. Entonces aquí lo interesante es que desde el lado del control, desde el lado de la ingeniería mecánica, desde el lado del cálculo de estructuras, desde el lado de la ingeniería electrónica, desde el lado de la meteorología, hay un gran talento en México.
¿sí? Solamente que muchas veces ese talento, en lugar de confluir en algo como un río que va juntando sus arroyos, a veces llega a un delta y se diluye. Entonces creo que proyectos como este tienen esa gran ventaja, juntan pequeñas fuerzas hasta hacer un gran torrente, ¿no? Una pregunta, además de este telescopio que pensamos que ya está funcionando en el año 2000, ¿existen otros similares que ya están operando en el mundo? En este momento, telescopios milimétricos, en el hemisferio americano hay dos, básicamente, y otros más pequeños. Uno es de la Universidad de Massachusetts, precisamente ellos, nuestros colegas, lo hicieron, es de 15 metros de diámetro, o sea que va a tener un área 10 veces mayor el nuestro. Otro de diámetro similar hicieron los europeos y está, es el telescopio SETS que está en la silla, en Chile. Hay otros telescopios más pequeños que se están haciendo de 8 metros y demás que se están haciendo en este momento. En Europa, el telescopio más grande que hay ahorita milimétrico es el telescopio IRAM, que lo construyeron los alemanes y los franceses, está en España, cerca de Granada, y es un telescopio de 30 metros. La diferencia entre un telescopio de 30 metros y uno de 50 tiene que verse por el área, es decir, 50 entre 30 al cuadrado. Esto es un factor de 3. Nuestro telescopio tendrá 3 veces aproximadamente más área que el más grande que hay ahorita en el mundo, que es el telescopio IRAM, que está en España. Entonces, uno en Granada, uno ya en Chile. La pregunta es, ¿por qué se decidió México? ¿Qué será su localización a nivel, no sé, trópico de Cáncer, su latitud? ¿Cuál habrá sido? Claro, México tiene una situación privilegiada desde el punto de vista astronómico. Si yo estuviera parado en el Polo Norte, básicamente tendría la estrella polar sobre mi cabeza y el Ecuador, vamos a decir, en el horizonte, y vería solo el hemisferio norte, ¿sí? Si yo caminara desde el Polo Norte hacia el Ecuador, la estrella polar se iría acostando y el cielo del sur iría subiendo. Hasta que si yo estoy parado en el Ecuador, vamos a decir, tengo el polo norte a un lado, el polo sur del otro lado y veo todo el cielo. Solo que en el Ecuador es donde más nubes y más humedad hay y no puede ponerse un observatorio. Entonces, el sitio ideal para observar, si no hubiera nubes, sería el Ecuador. Como hay muchas nubosidad, entonces hay una región, me explicaba justamente hace unos momentos la maestra, hay una región intermedia que es donde están los desiertos del mundo, ¿sí? Que es precisamente lo que corresponde a la parte norte de México. Y esta región es privilegiada desde el punto de vista de las observaciones astronómicas. Entonces, de alguna manera, la climatología nos permite observar lo más al sur que podamos. Más al sur quisiéramos ir, pero ya no podemos, porque ya hay demasiadas nubes. Más al norte podemos ir, pero entonces perdemos el cielo del sur. Entonces, esa es la condición óptima para la observación astronómica. Y sobre todo hay que estarle sacando la vuelta, como se dice, al vapor de agua, es lo que no interesa ahorita. Exactamente. Bueno, pues se nos está yendo rápido este programa, está muy interesante, vamos a hacer un corte y regresamos aquí en Super 6 en el programa Enigmas platicando del gran telescopio milimétrico. Pues amigos de Enigmas, estamos de regreso aquí en el programa que estamos desarrollando en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. De veras se nos ha hecho muy rápido por todo esto, que significa que nuestro país, pues ya en los albores del siglo XXI va a tener operando un radiotelescopio. Todavía no sabemos dónde, pero seguramente va a ser muy importante para las generaciones del porvenir aquí en nuestro país. Maestra Valentina Davidova, pues sabemos que usted está inmiscuida en la labor, ya habíamos señalado, de localizar el telescopio, pero en el instituto que usted está ahorita dirigiendo, ¿cómo ha repercutido? ¿Cómo se ha visto a lo mejor motivado, impulsado gracias a este proyecto? Bueno, en primer lugar puedo decir como la primera conclusión que será muy importante y pues yo pienso que la central de toda esta colaboración que llevamos es el beneficio bilateral. En primer lugar, nosotros, dando todo el apoyo al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónico, todo el conocimiento, todo lo que podemos dar, nos quedamos mejorando, desarrollándonos en las mismas áreas que siempre trabajamos en el instituto. Pero aparte, estamos desarrollando completamente nuevas áreas no solamente en meteorología, también en astronomía, por ejemplo, como radioastronomía, que hace beneficiar nuestra institución, formando el personal, formando recursos en completamente nuevas áreas, las cuales anteriormente fueron desconocidos, ni siquiera hablábamos de esto. Y
Inclusive todo esto provocó la formación de nuevos departamentos dentro del instituto, nuevas secciones, por ejemplo, como laboratorios de óptica electrónica, en donde desarrollamos nuevos tipos de telescopios, hablamos de microondas, estamos investigando los equipos que hacen medir los mismos parámetros meteorológicos, pero a nivel global, por ejemplo, como radiómetros o termohigrógrafos, que son distintos de los termohigrógrafos que estamos aplicando nosotros, que miden la temperatura del punto local, y esos equipos permiten globalizar la medición, que es una cosa maravillosa para nosotros. Estamos descubriendo también cosas muy nuevas y muy interesantes y muy útiles para nosotros, pero sobre todo podemos decir que prácticamente duplicó el equipo de nuestro instituto entrando a este proyecto. Tenemos un grupo de estudiantes de la Facultad de Física, de Electrónica, de Ingeniería en general, de Arquitectura, que trabajan en diseño de las estaciones climatológicas que estamos desarrollando, diseñando para este mismo proyecto. Todo esto nos muestra que este proyecto tan grande, tan global, tan interesante, de verdad se concentra no solamente en un mismo punto, en un mismo área. Es el proyecto que hace desarrollar, impulsar el desarrollo de tecnología y ciencia en muchísimas áreas de ciencia, como meteorología, así mismo astronomía. No sé si quiere algo decir también, doctor, con respecto. Bueno, yo quisiera regresar, digamos, a un punto mucho más general para el público que nos esté viendo, y es que realmente, ¿cómo justificar hacer ciencia y tecnología en un país como México? Bueno, miren ustedes, realmente estamos viviendo en una sociedad que está basada en el conocimiento. Cuando ustedes compran una computadora, lo que valen los fierros de la computadora es la 10ª parte de lo que están pagando. Casi todo lo que se está pagando es un valor del conocimiento, un valor agregado de los que desarrollaron los programas, de los que hicieron los inventos, de los que hicieron los circuitos. De tal manera que para que este país tenga un futuro, ¿sí?, no podemos quedarnos simplemente proporcionando la mano de obra de los que barren las empresas de otros lados. Tarde o temprano, aunque la situación económica se estabilice, volveremos a estar mal en nuestra balanza de pagos, porque tendremos que comprar las cámaras de televisión y los micrófonos y todo lo que, los relojes y todo lo que vean afuera. La única manera como este país puede salvarse es generando su propio conocimiento. Es la única salvación. Dejar de ser dependientes Claro, en un ambiente no aislado, en un ambiente global. Y tenemos talento para hacerlo. Hay jóvenes muy talentosos en este país que pueden, desde luego, contribuir. Entonces, en particular, en este caso de este proyecto, es lo que estamos viendo. En un área muy específica se están conjuntando la electrónica, ¿sí?, la astronomía, la meteorología, una serie de áreas, precisamente para dar un producto que es un telescopio, pero sobre todo para demostrar que podemos nosotros hacer un proyecto totalmente primermundista, con recursos tercermundistas, por cierto, porque no estamos hablando de miles de millones de dólares, y que podemos educar a un conjunto de jóvenes precisamente a que a lo mejor sean empresarios, pero de otro tipo diferente, ya no empresarios de una miscelánea, sino empresarios tal vez de una pequeña empresa de 5 gentes con un gran valor agregado, ¿sí? Entonces, así está hecho, por ejemplo, lo que se llama Silicon Valley en California, todo el desarrollo de las computadoras. Entonces, nosotros tenemos que entrar, para entrar al siglo XXI, a una sociedad cuyo valor está en el conocimiento, ¿sí? Tenemos que generar nuestra ciencia, tenemos que generar nuestra tecnología en un ambiente mundial, compitiendo con el mundo. Entonces, si no hacemos esto, este país no tiene futuro. Y yo creo que lo podemos hacer. Tan es así que, vamos a decir, por ejemplo, universidades como la Universidad de Guadalajara tiene una facultad espléndida donde se estudia física. Y precisamente lo que hace falta es que muchos de estos jóvenes puedan encauzarse hacia otras cosas. Por eso la existencia del Instituto de Astronomía y Meteorología es muy importante junto con otras opciones, ¿sí? Pero realmente, en el caso particular de la Universidad de Guadalajara, es una opción que estaba haciendo falta hace mucho tiempo.
porque es una de las mejores escuelas de física que hay en el país, y todos estos estudiantes pues de alguna manera no tenían opciones hacia dónde ir. Así que yo de veras quiero invitar a los jóvenes que me estén viendo a que participen en el proyecto. Yo creo que es muy importante su participación a todos los niveles. Desde luego la manera más fácil pues es que se pongan en contacto con la maestra Valentina aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Y directamente en INAOE, ¿dónde se pueden dirigir, doctor, allá en Tonancintla? En Tonancintla hay un teléfono, probablemente ustedes los tengan, ¿no? El apartado postal. Si quiere, ¿dónde decirnos sí, aquí, doctor, qué le parece? Mire, en Puebla es el apartado postal 51 en Puebla, ¿no? Muy bien. Una cosa importante, doctor, este sería el proyecto pues de mayor peso que se está ahorita manejando en México. Después de pensar de este radiotelescopio que se va a instalar a finales del siglo XX, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar de un proyecto así de importante? Bueno, hay en otros ámbitos proyectos muy importantes que están pensando los científicos. Por ejemplo, los científicos de la vida, de la parte biológica, están pensando si participan en el famoso proyecto del genoma humano, que es precisamente hacer un mapeo de todos los eslabones, digamos, en nuestro óxido, en nuestro DNA. Hay otros proyectos similares, pero en este momento no hay ningún otro proyecto, excepto los astronómicos, curiosamente. Y esto viene de una situación muy interesante. En los años más profundos de la crisis, ¿sí? Pues en lugar de deprimirnos, porque llevamos ya muchos años en crisis, que no se crea que este es el primer año, ¿no? No, llevamos tuvimos una década perdida en este país. Así que en esos años nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Dónde podemos competir mejor con el mundo? ¿Cuál es nuestra misión? Y fue una discusión que se llevó a lo largo de un año. Y nuestra conclusión fue que había que desarrollar la astronomía espacial. Ahora hay un grupo ya en la Universidad Nacional precisamente desarrollando cuestiones espaciales, que había que hacer un radiotelescopio de estas características y que había que hacer un telescopio óptico grande, y esto lo está intentando hacer el Instituto de Astronomía de la UNAM. Así que yo diría, aún en las crisis es bueno pensar, porque es cuando podemos armar los proyectos de una mejor manera. Crisis, entiendo, según me han contado, y oportunidad en japonés son la misma palabra, exactamente la misma palabra. Una crisis siempre entraña una oportunidad. Muy interesante. Además hay otro dicho que dicen por ahí que para ser grande hay que pensar en grande. Claro que sí. Nosotros tenemos que pensar claro que sí. grandes proyectos. Muy bien. Pues maestra Valentina Davidova Belitskaya, muchísimas gracias. ¿Algo usted quiere agregar de lo que hemos platicado en esta ocasión aquí en Enigmas? Bueno, lo que quiero hacer es agradecer al doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas y todo el grupo que está trabajando con nosotros en seleccionar lugares más óptimos para instalar el telescopio milimétrico, por toda su asesoría, por su tutoría en explicar, en tener tanta paciencia para explicarnos las cosas que nunca jamás trabajamos y capacitarnos en todo lo nuevo que nosotros descubrimos trabajando con este interesantísimo proyecto en esta institución muy grande, muy antiguo, que tenía una historia tan interesante, y yo pienso que probablemente todos nuestros licenciados, por lo pronto que están trabajando con nosotros en el proyecto, ya tienen deseo de ir capacitarse, continuar sus estudios en posgrados del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónico, que me da muchísimo gusto, porque yo sé que de ahí regresan gente de muy alto nivel, de muy alta capacidad, como un académico, como un científico. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también aquí a la maestra Valentina Davidova Belitskaya, que es la directora del Instituto de Astronomía y Meteorología. También, doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, primeramente tengo que agradecer pues, que se haya desplazado de Tonancintla a Puebla. Ahí está, no sé si es una primicia, realmente no hemos tenido oportunidad de platicar con ustedes, con ningún medio de comunicación sobre lo que puede ser este proyecto tan importante. ¿Algo que usted quisiera concluir sobre este asunto del gran telescopio milimétrico? Sí, cómo no. Bueno, por un lado, desde el punto de vista particular, como mencionaba la maestra, tenemos en el INAOE 3 doctorados en astrofísica, en óptica y en electrónica. Invitamos a todos los estudiantes de Jalisco a que vayan con nosotros a participar en estos doctorados. En segundo lugar, quiero mencionar que hay un convenio que tenemos muy importante que hemos firmado precisamente con la Universidad de Guadalajara, y que no es una coincidencia.
que la Universidad de Guadalajara sea en estos momentos uno de los pilares del proyecto. Insisto, es una universidad que ha cambiado muchísimo, que se ha reorganizado y que sobre todo tiene un grupo espléndido de jóvenes que se están educando en diversas disciplinas, en particular una que es muy ligada al proyecto, que es la física, y en donde pues realmente lo que queremos hacer es abrir oportunidades para estos jóvenes. Es curioso, es interesante que con esta capacidad de la universidad, pues de alguna manera haya estado durante algunos años aislada. Y en este momento yo pienso es un momento de gran apertura en la universidad en ese sentido y de integración a pues lo que se está haciendo en todo el país, ¿no? Bueno, pues doctor, de veras se nos hizo el programa muy cortito, pero siento yo que la aportación es muy grande. Muchas gracias, doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, que se encuentra en Tonacinta, Puebla. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, amigos de Enigma. Ya saben que Enigmas pasa los martes en la noche de 11 a 12 de la noche y se repite el sábado de 1 a 2 de la tarde. Si tiene algún comentario que hacernos, ya sabe, puede escribirnos al apartado postal, que es el apartado postal 1-5 de Guadalajara, Jalisco. Así que esperamos sus cartas con sus comentarios. Soy Fernando J. Telles y le desea pues que tenga una excelente noche, un excelente día y de veras lo esperamos en la siguiente emisión que tengamos de Enigmas aquí en Super 6.